Muy buenos días a todos y todas. Nosotros somos los integrantes del grupo 3 y les estaremos hablando sobre el modo de producción feudal de la Edad Media. Yo en concreto le hablaré sobre la crisis y decadencia del Imperio Romano, nuevas formas y actividades económicas, la Edad Media y el surgimiento del modo de producción feudal. La decadencia y caída del Imperio Romano es un concepto historiográfico que hace referencia a las transformaciones operadas durante la crisis del siglo III y de Bajo Imperio Romano. A partir del 395 condujeron a un rápido deterioro del Imperio Romano. Veremos de manera resumida cuáles eran las principales características de la economía del Imperio Romano. En concreto, son estos temas: el papel del Estado, la minería, la artesanía y comercio, etc. Estos fueron los principales centros de la economía de esta era. El surgimiento del modelo feudal se explica por el estado de desorden y fragmentación de Europa tras la caída del Imperio Romano en el siglo V. Semejante estado de conmoción y disolución del poder institutivo permitió la descentralización del poder político y el surgimiento de reinos apartes. Eso fue todo. Buenos días, mi nombre es Verónica María Blanco Santana. Hoy estaré hablando temas relacionados con la Edad Media y el modo de producción. ¿Qué es el mercantilismo? Es un sistema político y económico basado en la idea de los países más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumularse. El mercantilismo y sus ideales de desarrollo en Europa entre el siglo XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Avances de la agricultura. Vivimos en constantes cambios y avances de la agricultura. Es un claro reflejo de ello. A lo largo de la historia, la agricultura ha estado adaptada a constantes métodos. Sus métodos agrícolas por lo largo de mayor producción. La utilización de la tecnología del GPS, los sensores de temperatura y humedad, imágenes de satélites, drones, así como lo utilizamos en software, la agricultura son solo algunos de los avances tecnológicos que están cambiando el mundo. Consecuencias del mercantilismo. La economía y el mercado a gran escala surgieron hace mucho tiempo. Uno de sus inicios fue durante el mercantilismo en el siglo XVI. Este método económico fue una gran fuente de riqueza en su época. Ahora vamos a estar viendo algunas consecuencias del mercantilismo. Una de ellas fue la expansión de la economía europea, monopolio de la metrópolis con sus colonias. Adquieren importancia las ciudades portuarias. Los puertos actúan como lugar de intercambio y conexión entre los productores que llegaban desde el extranjero. 2. La revolución de los precios. Los metales fueron perdiendo su valor ya que era fácil de conseguir. Adquieren importancia el trabajo artesanal y el comercio. Traslado de personas a vivir y trabajar por un sueldo en la ciudad. Primera manifestación del capitalismo. La historia del capitalismo ha sido objeto de gran debate sociológico, económico e histórico en el siglo XV. El comercio existe desde que surgió la civilización, pero el capitalismo como sistema económico no apareció sino hasta el siglo XIII. Europa en sustitución del feudalismo. Una de las manifestaciones del capitalismo fue un sistema económico en el individuo y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios. El capitalismo como sistema económico no apareció hasta el siglo XIII.
en Europa. Entre sus autores está Adam Smith. El capitalismo defiende el sistema de precios y libre mercado. Hasta aquí mi exposición, los dejo con el compañero que sigue. Buenas tardes, mi nombre es Esther Carrasco y hoy yo vengo a explicarle el desarrollo de las fuerzas productivas, las características políticas y religiosas, la estructura social y las diferentes etapas del feudalismo. El desarrollo de las fuerzas productivas se expresa mediante la conquista de la naturaleza del hombre. Las fuerzas productivas reflejan la capacidad real de los hombres en el proceso de crear riqueza para la sociedad y asegurar el desarrollo humano. Bajo el feudalismo, las fuerzas productivas solo podían desarrollarse en la base del trabajo de los campesinos independientes, quienes poseían su hacienda, instrumento de trabajo insignificante, y se sentían algo interesados materialmente en el trabajo. Algunas características políticas era que el sistema jerárquico era cerrado. La segunda característica es que morías en el mismo estamento que nacías. La tercera era que el poder estaba en manos de los señores feudales y el clero. Entonces la nobleza y el clero contaban con los derechos y el resto los adquirían a través de su trabajo. La estructura social dice que cada feudo se componía de sectores bien definidos: la reserva señorial o dominical, integrada por las tierras del señor; los mansos, es decir, las tierras que trabajaban los siervos para obtener su sustento y el de su familia. Las etapas del feudalismo, la primera es la Alta Edad Media, que va del siglo V hasta el siglo X. La Plena Edad Media, que va del siglo XI al siglo XIII. Y la Baja Edad Media, que va del siglo XIV al siglo XV. Hasta aquí mi participación y la persona que continúa. Saludos, mi nombre es Tiziani Feliz Moscat y en esta oportunidad les estaré hablando sobre el arte y la cultura de Europa Occidental en esta época o periodo del feudalismo. El arte y la pintura, estas manifestaciones tuvieron a las iglesias como destino principal. La finalidad del arte en Europa Occidental era divulgar el mensaje cristiano a través de sus esculturas. El objetivo era decorar y enseñar la doctrina cristiana a través de las imágenes a un pueblo que en su mayoría eran analfabetos. La escultura del arte durante el feudalismo no buscaban la belleza ni el realismo en la representación, sino en la expresividad o la comunicación clara de un mensaje intemporal que la iglesia pretendía transmitir. Es por esto que las figuras durante esta época eran rígidas, alargadas, impasibles y en ocasiones antinaturales, como lo pueden ver en pantalla. La escultura exenta, formada por imágenes en madera policromada en marfil, como se está presentando, solían situarse en los altares de los templos y se representaban dos temas principales, que son la Virgen con el Niño, como lo pueden ver ahí en pantalla. Y el otro tema principal era el Cristo crucificado. Durante esta época también se dio la pintura al fresco, se realizaba sobre los muros interiores, las bóvedas o los ábsides de las iglesias. Básicamente, en todas las representaciones de arte predominaban las temáticas religiosas con el uso de elementos simbólicos. Ya para culminar con esta parte del arte, durante la Europa Occidental, la finalidad básicamente que ellos tenían era divulgar el mensaje cristiano a través de sus esculturas. Bien, ya yéndonos a lo que fue las características culturales del periodo de modo de producción feudal,
Durante este periodo se impuso el cristianismo y con él un fanatismo religioso que afectó negativamente a lo que fue la cultura de este modo de producción. Se dieron también las iglesias, las universidades, la escolástica, las ciencias y las lenguas. Las iglesias gozaban de gran influencia cultural en la Edad Media, siendo además ricas y poderosas. Los monasterios tenían enormes posiciones y allí enseñaban a los campesinos el cultivo de la tierra. Aparecieron luego las universidades en el siglo XII, que al comienzo solo constituían asociaciones libres de hombres cultos. Surgieron la de Bolonia, ahí se daba la carrera de Derecho, y la de Salerno. Ahí se ejercía la carrera de Medicina. La escolástica se basó en la concordancia entre la filosofía y la teología, y su máximo exponente fue Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Luego vimos la ciencia, que floreció poco en esta época del feudalismo. Sin embargo, hubo adelanto en la química, en la astrología y en las matemáticas. Cuando llegaron los conocimientos árabes, la medicina avanzó gracias a los conocimientos de los griegos. Ya luego las lenguas, que se estructuraron en tres grandes grupos, que fueron las germánicas, los romances y las esclavas. Las cruzadas. Las cruzadas fueron unas campañas militares y religiosas impulsadas por el papado para recuperar la Tierra Santa, que había caído en manos o en poder de los musulmanes. Esas tuvieron causas y consecuencias. Entre las causas estuvieron la preocupación de la Iglesia Católica por la expansión del Islam, la búsqueda de fama, riquezas y tierras que prometían estas cruzadas y las ambiciones de los comerciantes. Entre las consecuencias que vimos en estas campañas militares y religiosas estuvo que se hizo la apertura de las vías comerciales entre Oriente y Occidente, una consecuencia muy objetiva durante esta época. También se reforzó el liderazgo del Papa y el agravamiento del conflicto entre Roma y la Iglesia Ortodoxa. Estas cruzadas estas campañas fueron un total de 9 campañas y se dieron en un transcurso de los siglos XI a XIII respectivamente. Ya finalmente, para concluir, este fue el grupo número 3. Estuvimos hablando o haciéndole una recapitulación a ustedes de lo que fue el modo de producción feudal, y este modo de producción desde el punto de vista de su clasificación es el más complicado de todos, y al igual que el modo de producción esclavista requiere un grado de desarrollo de las fuerzas productivas más avanzado que el asiático, pero menor que el alcanzado con la revolución industrial. Esperemos que esta exposición haya sido de provecho para ustedes y que hayan aprendido mucho. Muchísimas gracias.